Queridas y queridos, yo creo que con este video vamos a terminar el primer capítulo de el tercer volumen del Vida y obra de Sigmund Freud. Les recuerdo, linealmente, este sería el capítulo 26 de la biografía completa Vida y obra de Sigmund Freud, escrita por Ernest Jones. Estamos ocupándonos de un texto ciertamente histórico, es decir, un texto biográfico, texto que tiene como objetivo describir qué es lo que ocurría en la vida de Sigmund Freud inmediatamente después de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Ajá. Un tiempo, digamos, de replanteamiento, de redirección de aquello que había hecho el doctor Sigmund Freud hasta antes de la guerra y justamente comprobar con quién contaba en ese momento. Ya habrán quedado atrás los disidentes, Adler, Jung, eh, no me acuerdo el otro, se me olvidó. Pero, sin más, estamos abordando más o menos entre 1918 1920. Ajá. Dice el doctor Jones, al tratar de esos problemas trascendentales, cual el origen de la vida y la naturaleza de la muerte, Freud desplegaba una audacia especulativa única en todos sus escritos. Nada de lo que escribiera en cualquier otra parte podía comparársele. Este libro es aún más digno de notar por ser el único del que Freud ha recibido escaso reconocimiento por parte de sus seguidores. Recordemos, no solo estábamos hablando, digamos, de una reformulación teórica, estamos hablando, digamos, de un repensar lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Ajá. Y ese repensamiento, ese replanteamiento, esa reflexión, Freud la hace en un texto que ciertamente creo yo que como psicoanalistas debemos considerar. Más allá del principio de placer. Ajá. Escrito en 1920 aproximadamente, escrito publicado. Ahí tengo una fecha pendiente, es decir, no sé exactamente si fue escrito o publicado. Me parece que es publicado, pero ahí fue donde Freud busca indagar en cuanto al origen de la vida y la naturaleza de la muerte. Ajá. Ahí en Más allá del principio de placer, Freud expone, explica, analiza, digamos, las manifestaciones orgánicas, biológicas, ajá, y cómo esto se traduce en una mente, ajá, en una psique, en algo que podríamos llamar el alma humana. Ujú. Pero, ahorita continuamos con el texto. Les dejo en la descripción nuestro estudio, me refiero al que hice para este canal, de Más allá del principio de placer, de Sigmund Freud. eh, una lista de reproducción con todo más allá del principio de placer, de la misma manera que estamos ahorita estudiando su biografía. Dice el doctor Jones. El problema que constituía el punto de partida de los pensamientos de Freud fue el dualismo de la mente, es decir, mente-cuerpo. Ajá. En toda su obra psicológica se sintió cautivado por la idea de un profundo conflicto dentro de la mente y, como era muy natural, interesado en captar la naturaleza de las fuerzas opuestas. Durante los primeros 20 años de su obra, aproximadamente, Freud se contentó con afirmar que el carácter del conflicto mental derivaba de los impulsos eróticos, es decir, yo, como ser humano, voy a tener el conflicto principal contra mi deseo sexual, digámoslo así, mi identidad erótica. Ajá. Yo contra mí. Ujú. Continúa el texto. Eh, Podemos dejarlo yo contra mis deseos, ajá, que procedían de lo que los biólogos denominan el instinto de reproducción. Aquí enfatizo yo, biólogos, no psicólogos, no médicos. Ajá. Freud se apoya en, digamos, la biología, no para hablar de instintos, o esto podría variar dependiendo del traductor,
sino para hablar de pulsiones, ajá, inclinaciones. Ujú. De ahí también la importancia de pensar o considerar el deseo humano, ajá, como objeto de estudio. El deseo. Ajá. Ahorita continuamos. Por un lado, y de los impulsos del yo, incluyendo en especial el instinto de conservación o supervivencia. Por el otro. Esto es más allá del principio de placer. En ese texto que ya les he citado, en este mismo video, más allá del principio de placer, Freud propone que no es propiamente simplemente es que mi sexualidad no la quiero. Ajá. No quiero sentir deseo sexual. No estoy hablando de conducta, sino de deseo. Ajá. No es nada más eso. Es que busca la razón principal por la cual no la mayoría, sino muchas personas, particularmente diagnosticadas en su tiempo como neuróticos, neuróticas, establecen defensas o rechazo hacia su propia naturaleza. Voy a cambiar la palabra afectiva. Ajá. Es que, por ejemplo, una frase típica de mujeres. Los hombres solo piensan en sexo. Bueno, ¿y en qué piensa usted? Ajá. Una frase típica de hombres. Todas las mujeres están locas. Ah, bueno, ¿y qué hace usted con la locura? Porque al parecer la busca usted a la locura. Ajá. Si no es en una forma, es en otra, en otra, en otra, pero al parecer está usted lleno de locas en su vida. Ujú. Y es justamente como ejemplos de cómo eh, los neuróticos, hombres, mujeres, se enemistan no con el sexo opuesto, sino con su propio deseo. Ajá. Ahorita vamos a avanzar. Esta formulación quedó radicalmente trastornada en 1914, cuando razones muy tangibles, muy atendibles, le obligaron a postular el concepto de narcisismo. Les dejo también introducción del narcisismo. Miren, aquí me llama la atención. Más allá del principio de placer, fue escrito o publicado en 1920. Pero aquí, aquí se va atrás. Puede ser que esta de aquí sea mi impresión, pero yo no recuerdo, por ejemplo, que en los tres ensayos de teoría sexual, Freud haya hablado de esta, ¿cómo decirlo? Enemistad entre el instinto de reproducción y el instinto de supervivencia. Ajá. Ahorita lo estoy cambiando. La razón por la cual principalmente un neurótico o una neurótica se enemista con su propio deseo es justamente por ver en la culminación de su deseo un riesgo de muerte, entendiendo muerte no necesariamente como algo físico, sino como un cambio. Ajá. Lo he dicho, esto sí lo dije muchas veces en mi lectura de Freud, el peor, a veces la peor maldición es que se cumplan nuestros deseos porque nos vamos a ver en una dinámica cambiante. El mundo se puede trastornar para una persona con una sonrisa, con unos ojos hermosos, con alguien que de repente te ha captado el corazón. Ajá. Aun cuando aquella persona no necesariamente se lo propuso. Ya nos enamoramos y eso puede ser para un hombre o una mujer adulta un gran peligro. Ajá. Amar, enamorarse. Ujú. Perder la razón, digámoslo así, por cuestiones completamente naturales, pero al mismo tiempo peligrosas, en cuanto nosotros consideramos, digamos, una cierta estabilidad. En fin, ahorita continuamos con el texto. Repito, esta formulación quedó radicalmente trastornada en 1914, cuando razones muy atendibles le obligaron a postular el concepto de narcisismo, y opinó que había que incluir en este autoenamoramiento el instinto de conservación. Miren, aquí no me gusta la traducción. Aquí se entiende que Freud opinó que el narcisismo, primero, podemos entenderlo como un autoenamoramiento, lo cual es correcto, pero este autoenamoramiento podemos pensarlo también como el principio, las bases del instinto de
autoconservación. Autoconservación. Supervivencia, sobrevivencia, no sé cómo decirlo. Ajá. Sobrevivir. Y ciertamente el narcisismo podría llegar incluso a representar un peligro mortal. Si el narcisismo, digamos, te ciega a no ver cuán necesario es el contacto con otros seres humanos, no nada más en un sentido sexual, sino social. Ajá. Pero ahorita me estoy yendo muy profundo. Les dejo introducción del narcisismo y vamos a continuar. Introducción del narcisismo como una lista de reproducción en la descripción de este video. De forma que el único conflicto entonces perceptible era el existente entre los impulsos narcisistas y aloeróticos, es decir, entre dos formas de instinto sexual. Aloeróticos debe entenderse como alo. Déjenme buscar el prefijo alo. Prefijo alo. Significa otro o diferente, es decir, algo que no soy yo. Ujú. Esto no estoy tan seguro, en serio. Me parece una lectura superficial de Ernest Jones del mismo texto de introducción del narcisismo, pero vamos a continuar. Esto resulta extraordinariamente insatisfactorio, pues Freud siempre estuvo seguro de que debía haber algún instinto en la mente, probablemente en el yo, aparte del instinto sexual, al que denominó provisionalmente como egoísta. Fue el origen de la idea de una parte del yo no libidinal que podía contraponerse o oponerse a los instintos sexuales. Por esta época había observado en diversas ocasiones un juego de su nieto mayor, quien estuvo realizando una y otra vez acciones que solo podían encerrar para él, para el niño, un significado no placentero. Acciones relacionadas con la ausencia de su madre. Igual, esto, más allá del principio de placer. Si mal no recuerdo, es el capítulo 1. Freud narra cómo vio a un niño. Aquí Jones dice era su nieto. Ajá. Dice el texto. Comenzaba su exposición replanteando su opinión acerca de la importancia del principio de placer-displacer, que, de acuerdo con Fechner, había considerado como continuador del principio de estabilidad de este último, que este último había sentado. Entiendo que Fechner había, digamos, como descrito o considerado. Ajá. Según la función principal de la actividad mental consiste en reducir hasta el grado más bajo posible las tensiones motivadas por las excitaciones instintivas o exteriores. Freud empleó un término sugerido por Barbara Lowe, el principio de Nirvana, que habría de explicarse que habría de aplicarse tanto si el objetivo consistía en suprimir la excitación como en reducirla simplemente. El principio parecía avenirse bien, con la experiencia de Freud sobre la resistencia, e incluso con toda su teoría del cumplimiento de los deseos, interpretación de los sueños, ajá, en donde los impulsos encuentran satisfacción y luego quedan acallados. Pero por aquel entonces llegó a descubrir que la correlación existente entre el aumento de la excitación y el displacer, y entre el alivio y el placer, ay, ¿qué hice? Quería bajar mi celular que traigo en la mano. Apreté algo. Repito, mm, pero por aquel entonces llegó a descubrir que la correlación existente entre el aumento de la excitación y el displacer y entre el alivio y el placer no podía ser tan estrecha como había supuesto hasta entonces. El placer logrado por el aumento de la tensión sexual parecía hallarse en flagrante contradicción con la regla, y ahora la experiencia de los sueños de guerra parecía igualmente curiosa. Es decir, hablamos de una neurosis de guerra cuando un sujeto que fue a la guerra regresa, podemos decirlo así, sumamente traumatizado.
sumamente impactado por la guerra, pero encontrándose en un ambiente seguro, encontrando su vida cierta estabilidad, su mismo sueño despierta para él sus recuerdos de guerra, alterándolo sobremanera. Ajá. Entonces, si la hipótesis fundacional del cumplimiento del psicoanálisis es que el sueño es un cumplimiento de deseo, véase capítulo 3 de la interpretación de los sueños, ¿cómo podemos sostener esa hipótesis cuando soñamos cosas feas? Ajá. Es básicamente lo que está diciendo Ernest Jones aquí. Y cuestión que Freud está investigando, abordando, analizando en más allá del principio de placer. Ajá. Pero, continuamos con el texto. A continuación relataba Freud la historia del juego del niño antes aludido, y se refería a la afición que mostraban los niños por repetir juegos, historias y otras cosas, ajá, independientemente de si eran o no placenteras. Aquí un breve comentario. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Lo que hacía el nieto de Freud, primero que nada, la mamá del niño salía de la casa. No recuerdo exactamente por qué, pero la mamá se iba de la casa por un momento, por unas horas, unos minutos incluso, no se sabe cuándo, pero la mamá se va. Ajá. Y el niño, por supuesto que entra en rabieta, entra en un estado afectivo negativo, feo, digamos, agresivo. ¿Por qué te vas? Ajá. Quédate. Pero lo que resulta que hace el niño en el juego, supongamos que esta es un carrito de madera, el carrito de madera tenía atado un cordel, un hilito. Ajá. El niño aventaba el carrito de forma tal que no lo veía. Y el niño, mientras lo hacía, decía, ah, ah, ajá. No me acuerdo qué frase decía el niño, digamos, ah, ajá. Y al mismo tiempo que el objeto se iba, él agarraba el cordel después de un tiempo y jalaba el carrito de forma tal que el carrito regresaba a sus manos. Ajá. Es decir, lo que Freud se propone es que esa era, digamos, la forma en la que el niño repetía una y otra y otra y otra y otra y otra vez la partida de su mamá, el hecho de que su mamá se haya ido. Ajá. Y dice, ¿por qué? Ahí donde está el principio de placer. Si él está repitiendo una experiencia que me ha mostrado es fea para él. Ajá. Aquí. Ajá. Por eso podemos entender, los niños repiten aunque no encuentren placer en eso que repiten. Ajá. Dice el texto. Fue esta observación la que le hizo preguntarse sobre si existía algún tipo de algún principio independiente del principio de placer, displacer, es decir, buscar lo bonito, huir de lo feo, huir de lo feo, ajá. Y sugirió que existía uno al que él daba el nombre de, aquí dice, obsesión de repetición. En la Standard Edition, acá está. Bueno, es en el volumen. Ahorita estoy mostrando en pantalla el volumen uno, Standard Edition, Amororto Editores. Si mal no recuerdo, más allá del principio de placer está en el volumen 20. Puede ser que me equivoque, denme un segundo. A ver, Sigmund Freud. No, en el 18. Ajá. Si ustedes tienen sus obras completas de Sigmund Freud, podrán encontrar el texto más allá del principio de placer en el volumen 18. Ajá. En ese texto viene entonces la palabra compulsión a la repetición, no obsesión de repetición. Esta es simplemente una traducción, pero se entiende. Hablando de obsesión o compulsión, es algo que ocurre aunque no queramos que ocurra. Ajá. Compulsión. La compulsión puede ser hacia cualquier cosa. Fumar, masturbarse, beber, ajá, etcétera, 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 etcétera. Que la persona que tiene la compulsión lo siente como una maldición. Yo no quiero, pero me pasa. Ajá. Y puede ser en serio a todo, a leer, a hacer ejercicio, a trabajar, a arriesgar la vida,
a tomar agua, lo que ustedes gusten y manden. La gente no se controla. Ajá. La gente que tiene una compulsión o una obsesión. Justamente hablamos de pensamiento obsesivo porque tenemos un pensamiento que regresa aun cuando nosotros no queramos que regrese. Ajá. Esto la psiquiatría moderna lo llama pensamiento intrusivo, pero por supuesto lo llaman así para no acercarse al psicoanálisis. Ahorita vamos a continuar, queridas y queridos. Dice el texto, entonces le vino a su mente un cierto número de fenómenos aparentemente similares que parecían encajar en esta idea. Los sueños periódicos de los neuróticos de guerra, en los que el trauma original se revive una y otra vez, el modelo de conducta autoagresiva que puede trazarse mediante las vidas de ciertas personas, la tendencia de muchos pacientes, repito, neuróticos, a representar una y otra vez una y- a representar una vez tras otra durante el psicoanálisis experiencias no placenteras de su infancia. ¿Por qué hago el énfasis de neurosis? Les recuerdo que, digamos, si queremos apreciar el psicoanálisis con una plenitud justa, ajá, con ¿cómo decirlo? Hacerle justicia al psicoanálisis, hay que entender que es fruto de la medicina de su época. La neurosis era una enfermedad que existía, digámoslo así, mundialmente porque aparecía en los manuales diagnósticos. Freud no inventó la neurosis. Freud se inserta en la historia de la medicina cuando la neurosis formaba parte de los cuadros diagnósticos en los manuales médicos. Ajá. Creo que la neurosis la podemos rastrear desde los griegos, me parece. Ese sería un buen objeto de estudio sobre la historia de la medicina. Pero ahorita regresamos al texto. Por eso digamos que el psicoanálisis ha perdido mucha de su influencia cultural, porque actualmente los médicos y los psicólogos, los psiquiatras, no pueden diagnosticar neurosis. Si buscamos neurosis en los manuales diagnósticos, los vamos a encontrar como referencias a enfermedades que no existen. Pero eso puede ser simplemente una política y las políticas cambian. Entonces, queridas y queridos, ahorita regresamos al texto, no sin antes no prometer, sino hacer ver que la política podría incluso llegar a un punto a buscar al psicoanálisis una vez más. De eso no podemos estar completamente seguros, aunque tampoco podemos descartar la misma historia de la medicina. Y justamente ciclos, repeticiones. Pero regresamos al texto, queridas y queridos. No es difícil descubrir en todos estos casos o en todos esos casos algún otro motivo para esas repeticiones y el mismo Freud adelantó alguno. De aquí que en el caso de los sueños de guerra, en donde la conmoción había traspasado la barrera defensiva, daba la ausencia de toda preparación Dada la ausencia de toda preparación, señalaba que la repetición durante el sueño, acompañada de intensa angustia, puede presentar un intento de servir de señal de angustia como advertencia cuya falta explicaba el efecto traumático de la conmoción. Em, no sé si lo entienden, queridas y queridos. Yo lo entiendo de cierta manera. Entiendo aquí que, digamos, el evento puede no resultar en un trauma. El recuerdo del evento es lo que constituye la naturaleza o el núcleo de ciertos traumas. Ajá. En el momento pudo todo, por la misma adrenalina, haber pasado así. ¡Pum! ¿Qué ocurrió? En la guerra, ¿no? Imagínense eso. Miembros, eh, extremidades, partes del cuerpo de mis compañeros caen a mi alrededor. No sé cómo sobreviví. De repente volteo a ver mi brazo. No, no está. Siento calor, siento algo escurriendo en mi frente. Es una mezcla de sudor con sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Un cuadro horrible.
típico en la guerra. Ajá. Pero para el momento, supervivencia. Corro con cada vez mayor dolor y poco a poco me voy dando cuenta de todo lo que pasó. Poco a poco. Pero en el momento, ¡pum! Ajá. Y llegando yo a mi casa después de la guerra o habiendo sido retirado de la guerra, llega el recuerdo del impacto y junto con el recuerdo el impacto. ¡Pum! ¡Ah! Un despertar terrible. Ujú. Dice el texto. No obstante, Freud pensaba que esos sueños parecían ser una excepción a su teoría general de los sueños, que representaba el cumplimiento de un deseo. Capítulo 3 de la interpretación de los sueños. En la descripción les dejo toda la interpretación y particularmente como otro apartado dentro de, o bueno, después de la interpretación de los sueños, el capítulo 3 el sueño como cumplimiento de deseo, ¿vale? Dice el texto, volvía a la distinción que él había propuesto juntamente con Breuer o Breuer entre energía libre y energía reprimida, sobre la que erigió una de las bases fundamentales de su propia psicología. Y esto lo correlacionaba ahora con el intento de dominar o reprimir experiencias no placenteras que, en su opinión, facilitaban el sentido de las repeticiones de qué se trataba. Repito, esto es importante. Posiblemente un evento genere en nosotros energía libre y al mismo tiempo energía que, digámoslo así, guardamos para nosotros o para después. Ajá. Podemos entenderlo también. Reacción y aprendizaje. Ajá. Reacción, ¿por qué? En el momento, ¡pum! Un accidente, grito. Ajá. Me espanto. Lloro. Ajá. Y al mismo tiempo, eso que ocurrió, que yo al momento viví así, me fue transformando. Me fue en el momento, digamos, en el cual yo lo asimilo, poco a poco me va alterando, tanto en el sentido anímico como en el sentido, digámoslo, del significado. ¿Qué fue lo que significó eso para mí? Todavía no lo sé. Ujú. Ahora, es justamente esa doble naturaleza psíquica del sujeto frente a la vida, al menos teóricamente, la podemos entender como un intento de dominar y reprimir. Ajá. Es decir, lo que nos pasa al mismo tiempo que lo tratamos de enlazar en el conjunto de significados que nos dan vida, tratamos de escoger cómo lo vemos. Ajá. Y al momento de escoger, estamos omitiendo, dejando a un lado parte de la naturaleza del fenómeno mismo o de la vida misma. Ajá. Y por eso podemos teorizar, no solo repetimos en sueños, repetimos en juegos, repetimos en relaciones. Ajá. Es que mi papá me pegaba de chiquito y por eso me peleo con mis jefes. Por ejemplo, es que mi mamá me abandonó y por eso busco a mujeres de determinada naturaleza. X, Y, Z. Es que no sé por qué, pero mi primera pareja me engañó, mi segunda pareja me engañó, mi tercera, mi cuarta, mi quinta esposa. Todas son infieles, doctor. ¿Por qué? Está escrito en su naturaleza, podríamos decir. Y al mismo tiempo, podemos aproximarnos a esa naturaleza y hacer algo.
a través de la palabra. Oh, queridas y queridos, dice el texto. Ahorita esto es un análisis mío, esto es una contribución mía, tanto al texto como a la naturaleza del psicoanálisis. Dice Ernest Jones, Freud había encontrado ya el segundo principio que buscaba. Se trataba de la necesidad de reprimir o dominar las impresiones primitivas para transformarlas desde el sistema primario al sistema secundario, por decirlo con su terminología característica. Digámoslo así, podemos entenderlo de diferentes maneras. Hacer consciente lo inconsciente puede ser una, pero es una muy superficial. Ajá. Es básicamente eh, llevar a la palabra aquello que nos constituye y de lo cual no nos damos cuenta. Ajá. Podemos entenderlo en serio de mil y un maneras esto. Hablando del sistema primario, estamos hablando, digámoslo así, como una primera estructuración de lo psíquico. Mientras que el sistema secundario no es que tenga tanto que ver con la conciencia, es más bien con un acto, ajá, con un significado. Pero ahorita no quiero verme muy lacaniano, quiero plantearlo de manera más viva. Básicamente no es un insight, no es un "¡Ah! Me di cuenta, wow, me ha transformado la vida solo con hablar conmigo". No, 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 queridas, queridos. Es, digámoslo así, revivir el pasado cada vez con nueva vida. Ajá. No se trata de dejar de relacionarnos con mujeres o hombres, digamos, que nos puedan ser infieles, mentirosos, traicioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Es más bien aproximarnos a nosotros mismos como sujetos que construyen sus significados, como sujetos que se relacionan de manera cada vez más consciente, pero no menos equivocada, con el mundo. Es que, miren, algo que deja el psicoanálisis es justamente el derecho de cometer errores. Ajá. El derecho de apropiarnos de nuestras capacidades de goce, incluso de goce y satisfacción, incluso en el sufrimiento. Ahorita esto puede sonar aberrante, pero es real. Ajá. Ahorita vamos a dejar hasta aquí mi comentario y continuar que tenemos todavía por delante 6 páginas. Entonces consideraba Freud a digamos, este paso del sistema primario al sistema secundario, como más fundamental que el principio de placer. La tendencia a repetir, entiendo, era en verdad un preliminar necesario antes de que se permitiera operar a este último. Recordemos, estamos hablando entonces de la necesidad de repetir para dominar y al mismo tiempo reprimir, repetir para revivir, repetir para encontrarnos a nosotros mismos en la repetición y al mismo tiempo fundar, digámoslo así, una guía de nosotros para nosotros mismos frente a la vida. Ajá. Es que esto me disgusta mucho, 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 pero me pasa una y otra vez. ¿Por qué? Ah, bueno, esa respuesta no se la daré yo. Usted mismo o usted misma la encontrará, ciertamente con mi ayuda, pero en eso está usted. Usted, digámoslo así, es su propia espiral. Ajá. ¿Se puede deshacer? Sí, pero usted sabrá por qué lo sostiene. Ujú. Y si quiere sostenerlo, pues adelante. Dice el texto, 3 ideas de igual importancia para el pensamiento de Freud vinieron entonces a su mente. Los procesos primarios que habían de reprimirse antes de que el principio de placer pudiera operar, emanaban de estímulos internos y pertenecían, por tanto, a los instintos.
Aquí también podemos aproximarnos a procesos primarios como procesos infantiles. Ajá. Ahí donde el deseo es igual al acto. Ajá. Ya en el proceso secundario, podríamos decirlo, o un sistema secundario, el deseo no es un acto, pero puede devenir en un acto. Ujú. Dice el texto. La tendencia a la repetición mostraba asimismo, con toda evidencia, una naturaleza instintiva. Repito, la tendencia a la repetición mostraba asimismo, con toda evidencia, una naturaleza instintiva. Era más fundamental que el principio de placer y contrastaba con él por su carácter demoníaco. El primero quedaba limitado muy a menudo al principio de realidad. Aquí está un poquito difícil. Y es que está Ernest Jones tratando de resumir todo más allá del principio de placer en unos párrafos y a mi juicio lo hace mal. Es que en ese resumen, digamos, como está eh, una reducción un tanto ridícula. Ajá. Pero bueno, vamos a avanzar. La tendencia hacia la estabilidad psíquica o biológica, no sabemos, también denominada el principio de constancia, era un atributo fundamental de la mente. De estas tres ideas acabadas de mencionar, otras dos nuevas comenzaron a surgir en el proceso mental de Freud, constituyendo su definitiva teoría de la mente. ¿En serio, querido Jones? Ok. En este aspecto fue la tendencia a la repetición la que ocupó sobre todo la mente de Freud. Percibía con razón que esta tendencia era un rasgo típico de la vista instintiva. Debe ser de la vida instintiva, que por naturaleza era esencialmente conservadora. Los instintos humanos, es cierto, se caracterizan por su extraordinaria plasticidad, pero cuanto más descendemos a la escala animal, en la escala animal, más estereotipada aparece la conducta instintiva. Hasta aquí, no obstante, nos hallamos dentro de un ámbito biológico, pero la imaginación de Freud comienza a atribuir a la dualidad repetición-obsesión un significado más trascendental. Incluso nos extraña hasta qué punto fue influido a este respecto por la memoria de la ley de la periodicidad inevitable de Wilhelm Fliess, un amigo suyo de Freud, que había de explicar todos los sucesos de la vida, y por la doctrina de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, acerca del eterno retorno de lo igual. Ajá. Una expresión que Freud citaba en Más allá del principio de placer. Está hablando Jones de lo mismo, ¿vale? Pero me parece que el resumen es malo. Sin duda les recomiendo más, visiten directamente a Freud o lean directamente a Freud. En cualquier caso, se presenta aquí un paso en el razonamiento que no es fácil seguir y que ha dado origen a muchos recelos o desconfianzas dentro del círculo analítico. El paso en cuestión consistía en equiparar la tendencia a la repetición con la de restaurar un previo estado de cosas, una equiparación que dista mucho de ser clara. Ahorita, de hecho, eso me inspiró mucho para mi propio libro, pero ahorita se los comento. Termino el texto, este párrafo, y se los comento. Sea como fuere, lo voy a encerrar todo esto. No se puede, maldición. Sea como fuere, Freud llegó a la conclusión de que el objetivo fundamental de todo instinto es volver a un estado primitivo, una regresión, y los instintos miraban al pasado. ¿Por qué habían de detenerse antes de reducir un organismo vivo a un estado prevital? ¿Y el de la materia inorgánica? Repito, ¿por qué habían de detenerse antes de reducir un organismo vivo a un estado prevital? Es decir, no vivo. El de la materia inorgánica, de forma que el objetivo final de la vida debía ser la muerte. De esta manera surgió la célebre idea de Freud sobre el instinto de muerte, la pulsión de muerte. Ajá. Instinto, pulsión, debe entenderse de manera similar en español. Ajá. No me acuerdo cuál era
la propuesta alemana para instinto de muerte, pero instinto o pulsión viene del alemán Trief o Trief. Trieb, B labial B grande. Ajá. Trief, pulsión, instinto, inclinación. Ahora, ¿cuál fue el planteamiento de Freud, digámoslo así, que él mismo discute o él mismo se regaña en Más allá del principio de placer? Eh, Parecería que no lo puedo citar a la letra, ahorita mi memoria no me da para tanto, pero estoy muy familiarizado con esa formulación porque yo mismo en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, ahorita se los muestro. Me acerco al mismo planteamiento de Freud desde una postura distinta. Ajá. Lo que Freud propone más allá del principio de placer es que hay una conciencia en lo inanimado. Así, yo no puedo creer en una conciencia en lo inanimado. Es decir, digámoslo así, la vida viene de la materia inorgánica. Ajá. Si entendemos ese trayecto, podemos asegurar que recordamos cosas que nosotros fuimos, experimentamos cuando no estábamos vivos. Ajá. Y eso, al menos yo, no lo puedo sostener, por ejemplo, en cuanto a objetos. Ajá. Objetos inanimados. Yo no puedo, al menos temporalmente, conceder que, por ejemplo, una piedra tenga conciencia. Ajá. La forma en la cual yo mismo me aproximo a esa formulación freudiana en más allá del principio de placer es que la vida humana justamente acumula experiencias, recuerdos, conciencia de su estado prenatal, es decir, antes de nacer. Ajá. Es decir, no, yo como psicoanalista no puedo sostener, como sí lo hizo Freud, que haya conciencia en lo inanimado. Ajá. Yo sostengo, como psicoanalista, es mi formulación, que, de hecho, lo pongo con estas palabras en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen. Teníamos ojos y no veíamos. Teníamos nariz y no respirábamos. Teníamos boca y no comíamos. Todo lo que necesitábamos venía de mamá, porque mamá sí veía, sí oía, sí respiraba y sí comía. Ajá. Y aún así, aun cuando teníamos todo lo que necesitábamos y no lo usábamos, teníamos una impresión de completud ahí en el vientre. Ajá. Y siguiendo mi propia formulación del psicoanálisis conforme a más allá del principio de placer, se trata de revivir y revivir y revivir y lanzar el deseo hacia la vida cada día. Lo cual, en este momento que lo estoy planteando, de mí para mí significa todo en este preciso momento de mi vida. Ajá. Es decir, no sé qué estén pasando ustedes, chicas y chicos. Lo que sí les puedo decir es que la vida suele ser cíclica y la vida puede presentarnos una y otra vez con desafíos que van a revolver lo que somos. Ajá. En ese sentido, les pido no desesperen, sino busquen fortalecerse. Y una de las prácticas que al menos a mí me hizo abrir los ojos a esa necesidad de reformularme fue el psicoanálisis freudiano. Ajá. Esto que dice Jones, Freud propone más allá del principio de placer que lo inanimado tiene conciencia. ¿En serio? Fue una revolución al interior del psicoanálisis, porque de repente Freud ya habiendo fundamentado y queriendo asociar al psicoanálisis con la ciencia, al hacer ese tipo de formulaciones,
quedó básicamente como un místico frente a muchos de sus discípulos. Ajá. Yo mismo, como psicoanalista, digo, yo no puedo sostener eso que usted dice, querido doctor Freud. Si uno de los principios fundamentales de la psique es regresar a lo inanimado, quiere decir que lo inanimado tenía conciencia y por lo tanto, digamos, la muerte también nos llama, pero no puedo yo sostener eso. Ajá. Yo me apoyo de una conciencia, digámoslo así, el despertar de una conciencia primitiva a partir del nacimiento. Ajá. Pero una preexistencia de una conciencia aún más primitiva en el vientre materno. Ajá. Que al menos así es como entiendo también la función del sueño. Regresamos, no al vientre, sino a ese estado. ¡Pum! Nos encerramos en nosotros mismos. Soñamos. Ajá. Pero, ¡puf! Hay despertares. Ajá. Y eso, queridas y queridos, puede ser el psicoanálisis. El psicoanálisis puede ser un despertar, a veces muy violento, o la misma vida puede llevarnos a despertares igual de violentos. Ajá. Por eso el psicoanálisis es, digámoslo así, un despertar tras un despertar, tras un despertar, tras un despertar, termina teniendo efectos en el sujeto. Ajá. Ahorita voy a dejarlo ahí porque si no, no voy a terminar el texto y quisiera darle término hoy. Eh, estoy pasando, les comento, por un despertar. mm, No sé si decir violento, ciertamente han sido días pesados para mí, pero necesario. Eso sí, eso es justamente la palabra que necesitaba también. Esto que estoy pasando es necesario. Vamos a continuar. Al centrarse en un instinto omnipresente con un alcance tal, Freud se hallaba en peligro de tener que reconocer una idea monística de la vida. El peligro al que escapó por muy poco en 1914, cuando el concepto de narcisismo amplió el alcance del instinto sexual en un campo inmenso. Es decir, ya no es nada más una cuestión de buscar el objeto de deseo, sino de posiblemente ser uno mismo el objeto de nuestro propio deseo. Ajá. Dice el texto. En su opinión, el instinto sexual era el más conservador de todos, mientras que el instinto de conservación, al que uno podía haber esperado que hubiera sido opuesto al instinto de muerte, acabó convirtiéndose en su sirviente. Su única función era asegurar en todo lo posible que el organismo moría según le correspondía conforme a su ley interna y en el momento previsto para ello, y no por un accidente o enfermedad evitables. Así lo voy a dejar, queridas, queridos. Creo que con lo que he dicho, esta parte no de Freud, sino de Jones, puede entenderse. Le repito, no me gusta tanto la exposición de Jones. Les recomiendo más bien leer directamente a Freud. Ajá. Incluso el famoso principio del placer que tan valiosos servicios ha prestado fue entonces planteado como si se tratara del asistente del instinto de muerte. Esta vez el callejón sin salida parecía total, y Freud parecía haber llegado a la misma posición que Schopenhauer, quien enseñaba que la muerte es el objetivo de la vida. Así lo plantea Schopenhauer. Ajá. Dicho sea de paso, el propio Goethe había expresado en una de sus conversaciones una idea muy similar, pero Freud se zafó hábilmente una vez más, en esta ocasión señalando que, aunque los instintos sexuales eran conservadores y obedecían tanto a la obsesión de repetición como al principio de nirvana o principio de constancia, lo hacían en una forma que les era muy peculiar. Era cierto que tenían o tendían, perdón, a reinstaurar primitivas formas de vida y por tanto debían formar parte del instinto de muerte, pero al menos su modo de acción tenía el mérito de posponer el objetivo final de este último. A ver, lo voy a plantear de otra forma. Nos limpiamos a nosotros mismos, nos quitamos aquello que nos estorba.
Accedemos a un deseo que pudimos haber generado desde hace mucho, pero ahora está al alcance de nuestra mano. Y eso significa tanto una enorme ganancia como una tremenda, tremenda, tremenda pérdida. Ajá. Incluso cabía decir que al proceder así, a través de la creación permanente de nueva vida, burlaban el objetivo del instinto de muerte, de forma que podían contraponérsele. No sé si se entiende. Es decir, tengo que dejar atrás mi vida, toda mi vida, dar un paso para alcanzar otra vida. Mejor o peor, no lo sé, pero eso que yo fui, no puedo sostenerlo más. ¡Oh! Tengo que leerlo otra vez, el principio de placer, más allá del principio de placer. Dice el texto. De esta manera, Freud tuvo éxito después de todo, al establecer en la mente dos fuerzas opuestas, designándolas respectivamente instintos de vida e instintos de muerte, englobando a los primeros bajo el nombre de Eros, el instinto de vida. Ambos tenían igual validez y oposición y se hallaban en lucha constante entre sí, aunque al final terminara ganando inevitablemente el último. Se planteaba luego un problema más. Esta fuerza muda que operaba tanto en la mente como en cada una de las células del cuerpo, cuyo objetivo final no era otro que la destrucción del ser vivo, cumplía su tarea silenciosamente. ¿Existía alguna forma de descubrir los signos de su existencia? Freud imaginó que podía descubrir dos de esos signos, o al menos sus indicios, derivables, derivables del hipotético instinto de muerte. Lo que brindaba la clave era la crueldad en la vida. La Gran Guerra misma, la Primera Guerra Mundial, había ofrecido recientemente un monstruoso espectáculo de agresión, brutalidad y crueldad. No mucho antes, Freud había admitido la existencia de un instinto primordialmente agresivo o destructor, un instinto que cuando se fundía con los impulsos sexuales se convertía en la conocida perversión llamada sadismo. Cuando lo planteó así por primera vez en 1915, incluyó como una parte de los instintos del yo. Lo incluyó como una parte de los instintos del yo, el sadismo. No me está gustando esa exposición, pero bueno. Pero con posterioridad le otorgó una posición más fundamental, independientemente del yo y anterior a su formación. Freud había considerado siempre hasta aquí el masoquismo como un sadismo secundario, un impulso sádico que había sido vuelto hacia adentro contra el yo. Ahora trocaba o modificaba el orden y aducía o argumentaba que podía existir un masoquismo primario, una tendencia autodestructora que representaría un indicio del instinto de muerte. Los impulsos destructivos y sádicos derivarían de éste, dejando de ser su fuente. La idea de Freud consistía en que los instintos sexuales o de vida, responsables del clamor responsables del clamor de vida, en lucha contra su contrario, intentaban prolongar algo más la vida, desviando la tendencia a la autodestrucción hacia otras personas, de la misma forma en que un gobernante puede torcer los impulsos rebeldes o revolucionarios contra el exterior mediante la instigación a la guerra. El motivo real con el que su país, Austria, provocó la Gran Guerra Mundial. Era una concepción muy ingeniosa y con ella Freud redondeó a su plena satisfacción sus dinámicas ideas del funcionamiento mental. Aunque Freud presentó al principio como pura tentativas las ideas que acabamos de referirnos, un enfoque, digamos, muy personal de la cuestión que le divertía, pero de cuya validez siempre distó mucho de estar convencido, a los 2 años terminó por aceptarlas completamente en su libro El yo y el ello, y conforme pasaba el tiempo con una convicción cada vez más absoluta, como una vez me dijo, no podía ya andar su camino sin ellas, pues pues se le habían hecho indispensables. Les dejo en la descripción también el yo y el ello. 11.
Listo, ya casi acabamos. Con todo, las nuevas teorías encontraron entre los analistas una acogida muy diversa, y ello a pesar del enorme prestigio de Freud. Unos cuantos, incluyendo entre ellos a Alexander, Eitingon y Ferenczi, las aceptaron inmediatamente. Sobre Alexander, nota número uno. La opinión de Alexander cambió luego. ¿Ok? Por lo que a mí me consta, los únicos analistas que aún emplean el término instinto de muerte, es decir, Melanie Klein, Karl Menninger y Hermann Nürnberg, lo utilizan en un sentido estrictamente clínico que se halla muy distante de la teoría original de Freud. Aquí es verdad, queridas, queridos, eh, yo más bien, y este es un criterio personal, tengo a Melanie Klein como una gran impostora en el movimiento psicoanalítico. Lo que Klein hizo, a mi juicio, no es psicoanálisis. Tomaba el nombre de Freud, citaba mucho a Freud, pero no sé qué quería hacer Melanie Klein. Me parece que más bien quería conquistar el mundo con su amor. Me parece, ¿vale? Pero vamos a continuar. Para esto, les voy a dejar la lectura del último texto que hice de Melanie Klein. Voy a continuar toda su obra, leyéndola y comentándola, pero al final sí estaba yo espantado de lo que había escrito Melanie Klein. ¿Cómo se llama? A ver, un segundito, lo tengo por acá. Ah, estadios, no, el desarrollo temprano de la conciencia en el niño. Ajá. Ese texto de Melanie Klein, no, 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 no. El final es aberrante. El final no tiene nada que ver con ciencia y todo que ver con las ganas de salvar al mundo. No sé cómo decirlo. Y esto no de Freud, no del psicoanálisis, de Melanie Klein. Ajá. Pero bueno, a ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Cualesquier aplicaciones clínicas que él llevó a cabo teniéndola en cuenta se realizaron después y no antes de su invención. De aquí tenemos las observaciones puramente psicológicas de las fantasías agresivas y canibalísticas del niño, seguidas luego por las fantasías homicidas, pero no cabe inferir de ellas ninguna voluntad activa por parte de las células del cuerpo a conducir a ese cuerpo a la muerte. La misma frase, deseos de muerte, es decir, deseos homicidas, que es inevitable en la labor psicoanalítica, parece haber sembrado mucha confusión, en este caso, con el simple uso de la palabra muerte. La circunstancia de que en casos raros de melancolía tales deseos puedan llevar a un suicidio, por medio de complicados mecanismos de identificación, etcétera, no constituye, sin embargo, una prueba de que surja de un deseo primario de autodestrucción por parte del cuerpo. Precisamente la experiencia clínica señala con claridad a la dirección opuesta. Es algo completamente esencial distinguir entre los aspectos hipotéticos de la teoría del instinto de muerte y las observaciones clínicas a las que se han asociado secundariamente. Edward Vibring ha señalado bien este extremo con la siguiente afirmación. Los instintos de vida y de muerte no son psicológicamente perceptibles en cuanto tales o como sí, por sí mismos. Los instintos biológicos cuya existencia solo la postulan, son instintos biológicos cuya existencia solo la postulan las hipótesis. Siendo esto así, se deduce que, propiamente hablando, cuánto, cuánta palabrería. La teoría de los instintos primarios es un concepto que solo debiera aducirse a un contexto teorético y no en una discusión de naturaleza clínica o empírica. No estoy de acuerdo, pero lo dejo así. En ellos, la idea de instintos de agresión y destrucción bastaría para explicar todos los hechos que aparecen ante nosotros. La complicada ideación del libro a que nos hemos referido convierte el hilo del pensamiento en algo nada fácil de seguir, y varios analistas, entre los que yo mismo me incluyo, han tratado de presentarlo en un lenguaje más llano, pues los puntos de vista de Freud sobre el tema han sido muy a menudo falsamente interpretados. El segundo de los libros de este periodo, Psicología de las masas y análisis del yo, fue concebido en el mismo impulso de productividad al que se debía más allá del principio de placer.
Antes de continuar, se los dejo en la descripción. Psicología de las masas. Masas. Caray, esto ya no pinta. Hablando de... Ahí está. Entonces, lo comenzó en el invierno de 1919-1920, cuando se hallaba superando las dificultades inherentes a su libro anterior y lo acabó en la primavera de 1921. Vemos, pues, que en estos dos primeros años de que siguieron a la guerra, Freud había reiniciado, lleno de esperanzas, su vida activa. Estaba colmado de nuevas y fecundas ideas y planes y de planes prácticos para la difusión de su obra en todo el mundo. Después de este periodo, las cosas no volverían nunca más a mostrarse tan favorables. Las decepciones con los amigos y su terrible enfermedad física habrían de poner a dura prueba su fortaleza de ánimo. Queridas, queridos, están viendo en pantalla el título del capítulo número 27 de toda la biografía oficial de Sigmund Freud, vida y obra de Sigmund Freud por Ernest Jones. Están viendo, dice capítulo 2, pero recordemos que estamos en el volumen 3. Ajá. Tercer volumen, vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Versión abreviada por Lionel Trilling. Ajá. Entonces, queridas, queridos, de esto nos ocuparemos el próximo viernes. Lunes de Luis López Ballesteros. Ahorita estamos viendo que este miércoles decidí no subir el video de Freud, el, o- el ocaso de un ídolo, de Michel Onfray, pero ya lo grabé, lo subiré para la semana que viene, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos. Cuídense mucho, en serio, y ánimo. La vida sigue, aunque a veces nos deje atrás. La alcanzamos, ¿vale? Bye.